Hola a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro live en lo que se van invitando a toda nuestra audiencia. Nuestro live del día de hoy de EduLinks, donde vamos a hablar acerca de estudiar, trabajar y emigrar a Canadá a través de los estudios y con la provincia de Manitoba. Mi nombre es Nayeli Uriza, soy de EduLinks, soy consultora en educación internacional. Tenemos 19 años de experiencia en toda esta parte de apoyar a estudiantes que desean viajar a otros países y pues claro está que hoy vamos a hablar específicamente de Canadá y de las ventajas que tiene Manitoba para poder emigrar al extranjero. En EduLinks contamos con varias oficinas, estamos desde Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, estamos en Morelia, en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara, y también estamos en Puebla y en Guatemala. Y tenemos pues el gusto y tengo el honor de presentarles a David Méndez. David Méndez es consultor de migración en México, autorizado por el gobierno de Canadá. Entonces, pues es un experto en toda esta parte de migrar a Canadá. Y pues, David, muchísimas gracias por acompañarnos en este live. Siempre hay esa inquietud de querer emigrar y qué mejor también a través de los estudios. Entonces, para mí es un honor que nos acompañes y que podamos también resolverle las dudas a nuestra audiencia, que hoy en día hay más y más interés por vivir y por emigrar a Canadá. Bienvenido a este espacio, David. Muchas gracias, Nacho, gracias por la presentación y un placer estar aquí con ustedes esta tarde, con tu audiencia que entiendo es bastante amplia, no solo de México, sino de Centroamérica y algunos otros países también de América Latina. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde, estamos transmitiendo en vivo desde, bueno, yo en la Ciudad de México, Nash está en Guadalajara, entiendo, ¿sí? ¿Guadalajara? Sí, en Guadalajara. Estás allá, ¿no? Tú estás en Guadalajara, en tus oficinas centrales, nosotros haciendo home office. Y bueno, pues sí, vamos a hablar esta tarde sobre cómo emigrar a través de un tema académico. Vamos a tocar ciertos puntos. Queremos hacer esta plática pues ágil y que sea atractiva para la gente. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, mientras hago algún comentario, con toda la confianza del mundo le pregunta a Nash y tú me vas a pasar a mí las preguntas, ¿cierto? Sí, exactamente. Va a ser una charla muy, muy dinámica, digerible para todos los que estamos interesados y están interesados en saber más sobre emigrar a Canadá a través de los estudios y con las ventajas también que Manitoba ofrece. Y bueno, David, pues entraremos más en tema de materia. Siempre se ha dicho sí, claro, que tú estudias educación superior en Canadá, tienes la posibilidad de emigrar, ¿no? De poder aplicar a este tema de emigrar. Cuéntanos un poquito de manera general cómo es este beneficio que ofrece Canadá a las personas extranjeras. Claro que sí, Nash, con mucho gusto. Mira, un estudiante es una persona muy atractiva para Canadá desde el punto de vista migratorio. Es una manera muy eficiente también de lograr la residencia permanente para aquellas personas que estén pensando hacerlo de esa manera. El emigrar a Canadá a través de estudios pues abre muy bien las puertas de la economía, la sociedad, del país en general. No sé si tú has escuchado, Nash, que gente y luego se queja porque dice, es que no encuentro el trabajo de mis sueños en Canadá porque me dicen que no cuento con la experiencia laboral en el país, por ejemplo. No sé si lo has escuchado eso. Precisamente una manera muy inteligente de derribar esa barrera es precisamente a través de un tema académico que nos da la oportunidad de poder integrarnos mientras estudiamos al mercado laboral canadiense y de esa manera poder ser más competitivos en el mercado laboral canadiense. El estudiar en Canadá, pues, Canadá lo incentiva mucho. No sé si lo sepas, pero probablemente en este momento existan más de 270,000, probablemente más estudiantes internacionales en Canadá, aunque wow, desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues la mayoría de ellos en casa, ¿no? Pero hablando de la pandemia, si me permites hacer un paréntesis, Nash, es importante que la gente sepa que los programas de migración son a mediano o largo plazo. Estos programas no están siendo impactados en lo absoluto por el tema de la emergencia sanitaria. Lo que está siendo afectado esencialmente pues son los viajes que el gobierno de Canadá considera como innecesarios o no esenciales, como
los viajes de turismo. Por eso es que las fronteras están cerradas hasta el 30 de junio. El gobierno de Canadá no ha modificado en absoluto los números, ni los programas, ni ha hecho modificaciones relevantes a su sistema de inmigración, porque claro, entiende Canadá que estos programas son de mediano o largo plazo, de un año o más de tiempo, entonces no tienen, como te repito un significado, un impacto importante ahorita que se está viviendo esta emergencia sanitaria. Y bien, pues te comentaba, entonces el estudiar en Canadá nos abre muy bien las puertas del país, se integra a la persona muy bien a la economía, a la sociedad, puesto que desde un inicio una persona que quiera emigrar a través de un programa de inmigración, pues va a contar con ciertos beneficios que vamos a contar más adelante. Pero baste decir que a lo que nos vamos a referir esta tarde, Nash, es cómo emigrar a través de un programa de educación superior, sobre todo. Es decir, si alguien está pensando en casa, bueno, voy a estudiar inglés o francés en Canadá y con eso ya puedo calificar, les tengo una mala noticia. No es a través de idiomas. Ustedes en casa ya deben de saber el idioma. Y si no lo saben, pues acérquense a EduLinks y ellos les van a crear el programa precisamente de inglés intensivo en Canadá o en otras partes del mundo. Entiendo que ustedes tienen programas no solo en Canadá, sino en otros países anglófonos. Entonces ya sería cosa de que EduLinks les haga una evaluación para determinar el nivel de inglés que ustedes tienen. Si es necesario que este inglés se enriquezca, se incremente, pues sí, tomen esa oportunidad que les brinda EduLinks, porque para estudiar en Canadá un programa de educación superior, en promedio se nos va a exigir que contemos con un nivel de intermedio hacia arriba. Para los que conozcan el examen IELTS, la versión académica del examen, pues estaremos hablando de bandas de 6 en adelante, 6.5, dependiendo del programa que vayan a tomar, un TOEFL IBT de 80 en adelante, igualmente, ¿no? Entonces, estos beneficios de migración que vamos a comentar esta tarde aplican cuando la persona, Nash, hace un programa académico. Puede ser en cualquier área, no importa la disciplina, y puede ser también a cualquier nivel, es decir, puede ser desde alguien que terminó, que tenga nada más la prepa o el bachillerato terminado y que a partir de ahí quiera hacer en Canadá un programa, un certificado. Todo lo que sea educación superior, entiéndase por educación superior, lo que sucede después de ese grado que comenté, del bachillerato o el high school. Entonces, a partir de ahí, la persona elige un programa en un college, generalmente es lo que comentamos, lo que recomendamos nosotros, sí, EduLinks, un programa de college que tenga una duración mínima de un año, aunque lo aconsejable es que sea de 2 años, pero entiendo que en ocasiones pues el presupuesto no nos permite ir por más tiempo. Entonces, la persona elige este programa, Nash, académico, puede ser en cualquiera de las 10 provincias o territorios de Canadá. Y algo muy importante que debo de mencionar también, tendría que ser en el 99% de los casos en una institución pública. Yo sé que a veces la gente piensa, bueno, institución pública, pero hay que cambiar un poquito la manera de pensar y no es como en América Latina. Los colegios públicos, las universidades públicas de Canadá pues reciben financiamiento del gobierno y son las grandes instituciones del país y tienen instalaciones de primera como iguales o mejor que la mejor privada de América Latina, ¿no? De países de América Latina. Porque el gobierno de Canadá pues sí le mete una buena parte del PIB nacional a la educación. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, recapitulando un poquito, si ustedes quieren emigrar a Canadá, el primer paso es que tienen que hablar inglés. Quien no habla inglés no podría estudiar en una institución pública, de preferencia en un college o universidad. Estamos hablando que tiene que estudiar un programa de educación superior y no hay ningún problema. Quien no hable inglés se puede acercar a EduLinks. Tenemos clases en línea también con escuelas canadienses y puede empezar el inglés desde ahorita para poder ser aceptado, llámese en un college o una universidad que sea pública, ¿no? David, tú has platicado un poquito de la parte de la duración. Nosotros siempre creemos que es mínimo 2 años, ¿no? Cuando un estudiante está en un college, en un posgrado, si es un programa de 2 años, luego, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo aplica el trabajo?
Claro, en algunos casos, Nash, por ejemplo, en la provincia de Saskatchewan, la persona podría estudiar nada más un año, o en Manitoba, por decir, y con eso potencialmente calificar, aunque sería un poquito riesgoso porque pudiera ser que no le alcanzara el tiempo al final para poder completar el proceso de residencia permanente, porque generalmente la persona tendría que estar trabajando hasta que se complete ese proceso. Entonces, sí, lo recomendable es mejor que sea un programa de 2 años. Y les tengo buenas noticias. Realmente ni siquiera son 2 años calendarios, Nash. Estaríamos hablando de 4 cuatrimestres o 16 meses nada más. Okay. Entonces, el tiempo pues pasa volando y además los beneficios que les voy a comentar ahora son buenísimos. Y yo creo que la gran mayoría de la gente que nos está viendo y escuchando, pues va a querer irse a estudiar a Canadá. ¿Y por qué es esto? Porque, como dije en un inicio, Canadá es un país de inmigrantes. Canadá acepta grandes volúmenes de inmigrantes. El año pasado lo cerramos con 350,000 nuevos inmigrantes, Wow. que fue el número más alto en la historia moderna de Canadá. Este año se esperan recibir, a pesar de la pandemia y todo lo demás, 360,000 nuevos inmigrantes, y así se va a estar incrementando de manera paulatina en los próximos años. Y muchos de esos inmigrantes califican y lo hacen a través de temas académicos, porque como lo comenté en un inicio, Nash, pues es un inmigrante muy valioso para Canadá, es una persona ya totalmente integrada, como lo dije. Entonces, Canadá incentiva precisamente que más y más estudiantes internacionales se queden y ya emigren y se establezcan en el país. Vamos a hablar entonces de los beneficios. Vamos a hablar primero en lo general, vamos a hablar del programa nacional que se llama en inglés Canadian Experience Class o la clase de experiencia canadiense. Adelante. Antes de entrar ahí a materia, yo estoy tan feliz que la gente ya empieza a preguntar. Entonces, nada más para regresar en la pregunta principal de los requisitos que platicamos de certificado de preparatoria y nivel de inglés. Gracias, Kael, por tu pregunta. Dice, ¿importa las clases si tiene una prepa abierta? No, ¿verdad? O sea, no tiene... Si tiene el certificado de bachillerato de Ceneval por parte de la SEP, puede calificar. Ok, perfecto. Luego, muchas gracias, Jazz, por tu pregunta. Igual luego la contestamos ya, o se va a ir contestando con lo que ya vas a entrar en materia. ¿Hay un mínimo o máximo de edad para aplicar a la residencia? Y luego también Rubén nos dice, ¿qué cantidad mínima se debe probar de fondos? Bueno, ya eso ya vamos a entrar un poquito más en materia. Y bueno, y Anel nos pregunta qué profesiones demanda Manitoba. Si quieres ya al final que hablemos específicamente de Manitoba, Anel, lo vamos a tomar. Adelante, David, gracias. Sí, entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner como ejemplo una familia típica. Te voy a poner aquí de ejemplo, Nash, con tu esposo y 2 pequeños, porque esa es una familia, un cliente típico para este tipo de programas, una familia joven como la de ustedes. Entonces tú decides irte a estudiar, Nash, a Canadá. A nivel federal, comentaba yo, que utilizaríamos el programa de Canadian Experience Class. Ese es un programa que ya tiene algunos años. El gobierno federal lo lanzó allá en el 2007, hace ya 13 años, que ha dado muy buenos resultados. Y que nos brinda muchísimos beneficios como familia, por ejemplo. Te voy a poner a ti entonces como estudiante. Yo voy a asumir que, bueno, yo sé que lo tienes, pero el nivel de inglés, ya hiciste tu examen IELTS, académico, tu TOEFL IBT, ya te inscribimos a un college en Canadá y entonces emigra a Canadá. Nuestra empresa, que es el socio estratégico para temas de inmigración de EduLinks, les va a apoyar con los permisos, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te vamos a tramitar, Nash? A ti te vamos a tramitar un permiso de estudios paralelo con un permiso de trabajo abierto. Cuando yo menciono abierto, esto significa que todo el mercado laboral canadiense estaría disponible para ti. Tú decides dónde aplicarlo. Puedes trabajar hasta 20 horas a la semana mientras estudias y tiempo completo en periodos de descanso. Inclusive, si lo quisieras, si tus estudios, si tu familia, tus hijos te lo permitieran, podrías complementar estas 20 horas con otras 20 horas dentro del campus, que en muchas ocasiones se pueden encontrar oportunidades de trabajo para estudiantes dentro del campus, bibliotecas, cafeterías, áreas, en fin, hay muchas áreas donde se puede trabajar. Yo lo hice en su momento cuando estudié mi carrera en Canadá, en Vancouver. Entonces, siempre trabajé en el campus. Entonces, eso lo puedes hacer tú. ¿Y qué tendríamos para tu esposo? Para él tendríamos
un permiso de trabajo completamente abierto. Él puede trabajar 40, 50 las horas. Lo pones a trabajar 80 horas al día, no importa. 8. Bueno, 80 a la semana, perdón. Son muchas. Y para tus hijos en edad escolar, Nash, en grados de primaria hasta el grado 12, prepa o high school, tendríamos para ellos permisos de estudios abiertos. Wow. Esto significa que ustedes como papás no pagarían un solo dólar de colegiatura por su educación. Tan solo por este simple hecho, ustedes como papás tendrían un ahorro, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero yo calcularía entre 25 o 30 mil dólares al año, ¿no? Por 2 niños. Bueno, tengo 3, así que me conviene más. Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores. Y entonces tú haces este programa con todos esos beneficios y al final de este programa, después de los 16 meses, que se consideran como los 2 años académicos, se te emigra a Canadá, te va a tramitar, Nash, un permiso de trabajo abierto de posgraduada de 3 años de duración. Por eso es conveniente que la persona estudie 2 años, porque si nada más estudiara uno, ese permiso de posgraduado de trabajo al final, nada más se le podría tramitar por 1 año. Entonces, por eso es que lo aconsejable es que lo hagan por 2 para tener bastante tiempo, un colchón bastante amplio de tiempo al final para poder concluir el proceso de residencia permanente. Estando la persona en Canadá, no tendría que salir del país para hacerlo. Entonces, tú te pones a trabajar con este permiso, igual tu esposo sigue trabajando una vez que tú tienes ese empleo, tus hijos siguen estudiando y una vez que tú hayas reunido con ese permiso de 3 años o 36 meses, hayas reunido 1,560 horas de empleo, esto equivale a algo así como unas 35 horas o 30 horas a la semana, algo así, en 1 año, y con eso ya vas a poder calificar a la residencia permanente a través de este programa que les comentaba de Canadian Experience Class. Es un programa bastante atractivo, desafortunadamente no muy conocido en el mercado latinoamericano. En Europa, en Asia se utiliza muchísimo, pero aquí en México, a pesar de que ya tiene 13 años, no es tan conocido. Entonces es un programa bastante recomendable. Es un programa federal. Aplica los mismos criterios de costa, costa, costa. En todo el país. La única provincia que no entra es la de Quebec, que cuenta con su propio programa que se llama Programa de Experiencia Quebequense, que a propósito, el gobierno de esa provincia le está haciendo modificaciones al PEC, se le conoce en corto, y entonces no sabemos qué vaya a suceder en las próximas semanas, meses, en ese programa en lo particular de la provincia de Quebec. Pero repito, este otro programa que acabo de comentar aplica para todo Canadá. ¿Sí? Salvo Quebec. Entonces, esos son los beneficios que brinda este programa. Y hablando, bueno, aquí yo te voy a pasar el micrófono, Nash, porque quiero hacer un punto importante, pero yo creo que tú eres la experta en esto, porque la gente creerá que es muy costoso estudiar en Canadá. Y nosotros hemos hecho muchos análisis y hemos encontrado que en muchas ocasiones es más económico estudiar nuestro programa académico de educación superior en Canadá, inclusive, pero bueno, tú coméntanos de esa parte si gustas. Sí, claro, miren, a todos los que nos escuchan, un programa de educación superior, por ejemplo, a través de un college o a través de una universidad, los costos pueden variar también dependiendo de la provincia donde estudien. Hay provincias que pueden ser un poco más caras que otras, pero el costo está aproximadamente desde $14,000 canadienses el año de colegiatura hasta, pues no sé, $18,000 en promedio, ¿no? Estamos hablando de si lo multiplicamos más o menos, haz de cuenta, unos $17,000 por 17 pesos que ha subido el dólar, un poquito, estamos hablando de 289,000 pesos el año de colegiatura. Pero también uno como papá, en mi caso, por ejemplo, si yo estudiara y te ahorras las colegiaturas de los hijos, que tu esposo pueda trabajar, pues entonces ya definitivamente se paga solo. Todo definitivamente se paga solo y es una alternativa, la verdad, además de una educación de primer mundo, ¿no? Son programas que están diseñados para que los estudiantes tengan la oportunidad laboral, porque son programas que la industria está necesitando en Canadá. Así es. Y hablando de empleo, Nash, déjame decirte lo siguiente también para que la gente que nos esté viendo lo considere en su proyecto educativo con EduLinks. El programa que ustedes elijan, asegúrense de que tenga un componente que se llama en inglés co-op
o educación cooperativa. Eso significa que parte integral del programa académico, o sea, que el estudiante se inserte mientras estudia en una empresa. Entonces es ahí precisamente donde derribamos esa barrera que yo comentaba antes de no contar con experiencia laboral canadiense, porque el estudiante está trabajando, está estudiando, sale con trabajo y probablemente en la misma empresa donde estaba desde un inicio se va a quedar o puede buscar en otras latitudes, pero al final del día va a contar ya con esa experiencia laboral canadiense que puede ser una limitante para las personas que emigran de manera directa. Claro, ahora vamos a entrar un poquito en materia de las preguntas, porque ahora sí que están bastante amplias aquí. Me preguntan aquí si hay un mínimo o máximo de edad para aplicar para la residencia. También me preguntan... Si quieres, vamos respondiendo una por una, porque creo que esa ya la escuché antes. Depende de la provincia. A nivel de Canadian Experience Class, el programa que comenté hace unos minutos, sí hay un impedimento para poder calificar a la residencia permanente, porque este programa se filtra al final del día. Yo creo que tú lo has escuchado o lo has leído, Nash, a través de Express Entry, expresión de intereses. Sabemos que ese programa nos otorga el máximo puntaje para una persona en familia a los 29 años de edad, con 100 puntos. Entonces, llegamos a los 45, ya no tenemos puntos y ya es prácticamente imposible a través de este programa poder calificar a la residencia permanente. Por eso es que este programa que acabo de comentar, Canadian Experience Class, es recomendable para aquellas personas que no excedan los 30 a 31 años de edad. Ok. ¿Sí? Para que de esa manera puedan tener el puntaje adecuado. De otra manera, y es lo que vamos a comentar más adelante, vamos a hablar de cómo a través de estudios, vamos a suponer que yo tengo un candidato de 40, 45 años y quiere hacerlo, ya no entraría necesariamente en este programa, pero entraría a través de una nominación provincial, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Padrísimo. Entonces, estamos hablando del Canadian Experience Class, que es a nivel federal, y que pues ahí la recomendación sería la edad de 30, 32 años de edad, pero ya cada provincia también tiene sus reglas y es ahí también donde nos complementamos con David, con Emigra Canadá. ¿Por qué? Porque se puede hacer una junta y ver cuál es la mejor alternativa o cuál es la mejor provincia para aquellos que tienen una mayor edad a esta, ¿no? También tengo por aquí una duda, dice Kael, muchas gracias Kael por tu pregunta, dice, en familia se habla de hijos, pero si tienen hermanos menores, el que va a aplicar y va a estudiar puede, y que están bajo su cuidado, ¿es posible que tenga este beneficio? Bueno, si esta persona tuviera la patria potestad, podría hacerse una excepción a la regla y quizás sí entrar en la misma solicitud. Ok. Y también por aquí nos preguntan la parte de los fondos económicos. Si gustas, yo creo que podríamos también entrar ya más a detalle, bueno, porque también aquí viene la parte de, puede ser también estudios de posgrados, sí, también puede ser estudios de posgrados, ¿no? De hecho, lo más recomendable. Tradicionalmente, ¿quién busca este tipo de programas? Alguien que ya tiene una licenciatura en México y quizás hasta ya algunos años de experiencia profesional, laboral. Entonces, siempre, y hablando vamos a hablar del permiso de estudios, porque eso es muy importante ahorita que comentaban la cantidad de recursos. En Emigra Canadá les vamos a apoyar para que esto sea exitoso. Para que esto sea exitoso, debemos de cumplir cabalmente con la legislación para los permisos que estamos solicitando. En ese sentido, uno de ellos es el recurso económico. Para una persona, nosotros recomendamos sola, una persona que vaya a estudiar sin familia, pues un soltero o soltera, que demuestre el equivalente de por lo menos 30 a 35 mil dólares canadienses. Y vamos agregando 5 mil dólares adicionales por cada integrante adicional en la solicitud. 5 por la mamá y otros 5 por cada hijo adicional. Entonces, eso es muy importante para que podamos ser exitosos en el proyecto de permiso de estudios desde México, porque si no tenemos eso, pues entonces no se va a dar nada al final, nada de ni llegar a la residencia permanente. Ok, perfecto. Entonces ya resolvimos esta duda y vamos siguiendo entonces la diferencia entre la nominación federal y la provincial, entrando
de lleno en materia con Manitoba. ¿Qué te parece? Está bien. Ahora que entendimos cómo se maneja a nivel federal el programa para estudios, bueno, entonces en Canadá, los voy a poner un poquito en contexto, no quiero aburrirlos mucho, pero es importante que entiendan el porqué o las razones. En Canadá, NASH, a diferencia de México y la mayoría de los países de América Latina, no es solamente jurisdicción federal la migración, sino que en Canadá es una tarea compartida entre las 10 provincias, los territorios y el gobierno federal. Así lo decide la Constitución de Canadá cuando se forma el país en 1867. Entre otras tareas, por ejemplo, la gente luego no lo sabe, pero en Canadá no hay un sistema, un ente rector para la educación pública. Cada provincia es responsable de la educación de sus habitantes. Lo mismo sucede con la salud. Cada provincia le provee de esos servicios universales a sus habitantes y igualmente a la agricultura y comercio interprovincial, por ejemplo. Pero bueno, el tema que nos concierne esta tarde es la migración. Entonces, cada provincia está facultada y crea programas de inmigración o denominación, así se llaman, programas de nominación provinciales. Cada provincia crea estos programas a partir de sus necesidades intrínsecas laborales, económicas, sociales, culturales, demográficas, en fin. Y entonces crea estos programas. Una persona obtiene ese certificado de denominación provincial y el gobierno federal tiene la obligación de darle a esa persona y a su familia la residencia permanente. Simplemente el candidato tendría que pasar por el tema de seguridad nacional, que ni él ni la pareja cuenten con antecedentes penales, y salud pública, que todos los integrantes hagan un examen médico y salgan con palomita en cuestiones básicas de salud. Y de esa manera ya el gobierno federal le otorga a esta familia, a tu familia, la residencia permanente del país. Entonces, cada provincia tiene estos programas. Es por eso si la gente entra a la página del gobierno de Canadá o a la de nosotros, emigracanadá.com, va a encontrar probablemente más de 80, 90 programas de inmigración. Cada provincia tiene 10, 12, 15 programas y luego encima de esos están los programas federales, pues es un mundo de posibilidades. Existen programas para empresarios, para inversionistas, para trabajadores a través de tratados de libre comercio, para estudiantes internacionales, en fin. Y entonces de esa manera, la migración a Canadá es muy dinámica y Canadá abre las puertas a los inmigrantes, pero inmigrantes que realmente demuestren. Esa es como la premisa fundamental detrás de los programas de inmigración, que la gente demuestre que puede contribuir al desarrollo económico del país y de esa manera, pues, puede integrarse fácilmente a la economía, a la sociedad a la que está llegando. En migración a Canadá, pues no hay magia, simplemente es cumplir cabalmente con los programas y el gobierno te abre las puertas y te da la residencia permanente. Ok, entonces, ¿y cuál sería los beneficios, digamos, o las características principales que Manitoba ofrece en este bueno, caso? Claro, hay muchos beneficios hacerlo para una provincia. Hace un momento que estábamos tocando el tema, por ejemplo, de la edad. La edad, como ya lo dije antes, pues es un factor determinante para hacerlo a través de Canadian Experience Class por el tema de Express Entry y los puntos que se pierden, ¿no? Cuando ya se excede cierta edad, de los 29 años. Entonces, si yo tengo un candidato que ya tiene 35 años o ya para esta persona no es recomendable hacerlo a través de Canadian Experience, sería hacerlo a través de una provincia, puede ser Manitoba o cualquier otra, digo, todas las provincias tienen programas, pero si hablamos específicamente de Manitoba, Manitoba tiene tres programas fundamentales en los que un estudiante puede calificar. Para calificar a la residencia permanente puede ser por dos vías, una nominación directa y el gobierno federal le da la residencia en papel todavía. No pasaríamos por Express Entry o expresión de intereses, es el sistema del gobierno federal. En otros casos, puede ser que la persona pase por Express Entry, el contar, no sé si lo sabías, pero el contar con ese aval, con ese apoyo provincial, tiene un gran peso en el sistema migratorio de Canadá. Ese documento, ese certificado de nominación provincial, vale por sí mismo 600 puntos en Express Entry. Se suman estos 600 a los que tenga la persona, pues si con la mano en la cintura va a ser de las primeras personas en recibir la invitación tan pronto como el gobierno federal haga una ronda. Las rondas de invitaciones suceden cada 15 días durante todo el año. Se invitan de 3,000 a 5,000 candidatos. En esos momentos el puntaje
para poder recibir una invitación ronda entre 450 a 470 puntos. Entonces, con esos 600 puntos que tan solo nos da la nominación Nash, pues con eso ya tendría asegurada a la persona, aun si tuviera 45 años, ¿no? Ya sin ningún punto por edad a nivel federal, pero a nivel provincial, con esos 600, pues recupera no solamente los 100 que perdió por la edad, sino que tendría muchos otros con que jugar todavía. Entonces, ajá, sería como, nada más para poder entender un poquito, todo es en base a puntos, ¿no? O sea, cierta edad, puntaje, ciertos estudios tienen más puntos que otros, como sí. Manitoba como tal ya te da 600 puntos, entonces ya empiezas tú a subir en el puntaje, es así como los sí. Sí, exactamente. La migración finalmente es por puntos a nivel federal, como comenté en Canadian Experience Lab, totalmente por puntos, a través de Express Entry, a través de las provincias, la gran mayoría de los programas igualmente se manejan por puntos. Entonces, esos puntos se van acumulando, Nash, a través de diferentes criterios que tienen que ver precisamente con el grado académico, como lo comentabas, con el nivel de inglés o francés también, los años de experiencia laboral, los años de trabajo en Canadá o de estudios, la edad, diferentes factores nos van dando puntos. Ok. Y bueno, y hablando específicamente de Manitoba, tiene 3 programas esenciales en la provincia a través de los cuales la persona puede recibir esa nominación provincial. ¿Y por qué se facilita a través de una provincia? Por ejemplo, como Manitoba, los costos que tú diste, Nash, pueden ser aplicables, por ejemplo, a una gran ciudad. La gente siempre piensa en Canadá, Vancouver, Toronto, Montreal, Victoria, bueno, ciudades que son, sabemos, caras, ¿no? Pero si nos vamos a otras, Canadá es muy grande, es como si dijéramos que México nada más es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, cuando sabemos que hay ciudades intermedias muy atractivas, muy interesantes y donde es más económico vivir, llámese Mérida, llámese Morelia, llámese, no sé, Jalapa, cualquier ciudad de México, ¿no? Entonces, y si nos vamos a una provincia como Manitoba, vamos a encontrar mejores oportunidades de vida, calidad de vida, un costo más bajo de educación, también de vivienda y buenas oportunidades de empleo. Entendamos también que las provincias más ricas de Canadá son las occidentales, desde Ontario hacia el Pacífico. Entonces, tenemos Ontario, tenemos Manitoba, tenemos Saskatchewan, Alberta, British Columbia. En cualquiera de estas provincias podemos hacer un programa de estudios y calificar a la nominación provincial. En el caso específico de Manitoba, hay un programa, son 3 programas esenciales: el Career Employment Pathway, el Graduate Internship Pathway y el International Student Entrepreneurship Pilot Program. Ese es un programa piloto. Entonces, cada programa tiene sus propias características. El primero, el Career Employment Pathway, te pide a ti que hagas en Canadá un programa de estudios de por lo menos un año de duración. Como ya comenté en un inicio, lo ideal es que la persona lo haga por 2 años, porque si no nos alcanza el tiempo. Desafortunadamente, ha habido familias, he conocido casos de que se tienen que regresar porque no les alcanzó el tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, yo sé, hagan ese esfuerzo por irse desde un inicio por los 2 años. Entonces, este programa te pide a ti que hagas un curso en una de las universidades o colegios públicos. Creo que ustedes tienen convenio con MIT and Red River College, que son 2 excelentes instituciones académicas públicas en donde se pueden hacer este tipo de programas. Entonces, con los beneficios que ya comenté antes para la familia. El estudiante termina su programa académico y tan pronto empiece a trabajar con un empleador en Manitoba y consiga 6 meses de trabajo en un área que sea similar a lo que él estudió, entonces con eso ya es suficiente para que la provincia le dé ese certificado de nominación provincial. Wow, 6 meses, o sea, realmente terminas tu curso, buscas trabajo, trabajas en algo en lo que estudiaste en Canadá y a los 6 meses ya empiezas tú a ser un candidato. Ya empiezas a ser un candidato si es que estás trabajando en la misma área que estudiaste. Si claro. el área de trabajo es diferente a lo que estudió el candidato, entonces tendría que ser un año.
Ok, perfecto. Lo mismo puede suceder, Nash, si la persona estudió, por ejemplo, en Ontario, en British Columbia, no calificó a su programa de nominación provincial, pero se va a Manitoba, entonces trabaja un año con su permiso de trabajo abierto y ya con eso puede calificar a la nominación igualmente. Hay que cumplir ciertos requisitos, el nivel de inglés, pero el nivel de inglés que te piden, curiosamente, para calificar a la nominación a través de estudios es más bajo del que te pide el college para poder ingresar al programa académico. Entonces, pues obviamente la persona lo va a tener. También tiene que demostrar cierta cantidad de recursos económicos para poderse establecer en Manitoba, como hay una tabla de candidatos, de cantidades, perdón, creo que van de 12.500, 12.600 por la primera persona y se van agregando, creo que $500,000 por cada integrante adicional. Este requisito al final se puede exentar si la persona cuenta con una oferta ya en firme de empleo. Perfecto. Entonces, bueno, yo quisiera entrar un poquito de lleno a las preguntas porque están llegando más y más y más. Por aquí ya vimos la parte de, bueno, aquí nos platican, si voy a estudiar, Ernesto de la Cruz nos pregunta, en cuestiones migratorias, ¿importa si voy a estudiar algo diferente a lo que estudié en México? Me refiero que para poder entrar al college, Ernesto, supongamos que tú estudiaste, no sé, licenciatura en educación y quieres ser chef, no habría problema como tal, o sea, de cambiar de área de estudios, ¿no? ¿O cómo es ahí? Sí, mira, no hay problema y de hecho Canadá lo ve hasta bien. La gente en Canadá cambia de carreras a la mitad de sus vidas profesionales, es algo normal. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando estemos solicitando el permiso de estudios, porque nosotros recomendamos que se haga un plan de estudios, que sea convincente para el oficial de inmigración que va a revisar el expediente. Este plan de estudios contiene varios aspectos importantes para que el proceso sea exitoso. Entre ellos, que haya cierta congruencia, ¿no?, con lo que la persona estudió en su país de origen y en lo que se ha venido también desarrollando profesionalmente y lo que quiere hacer en Canadá. Porque si yo tengo un contador que de repente me dice quiero estudiar para chef porque ya me aburrí, pues ahí lo podrían ver como ratito, ¿no?, la solicitud. Tampoco que sea algo similar. Si yo ya tengo una licenciatura, un degree de marketing, por ejemplo, no voy a hacer un posgrado de marketing porque lo más probable es que me lo rechacen. El oficial de migración va a pensar, y con justa razón, ¿por qué quiere estudiar más de lo mismo? Lo que tenemos que hacer, y yo creo que EduLinks les puede ayudar a hacer esto también, es una estrategia que enriquezca precisamente ese perfil profesional académico que ya tiene el candidato, eligiendo un programa que sin desviarnos totalmente de lo que la persona es, pero que sí venga a enriquecer el perfil académico del candidato. Que se complemente, sobre todo lo que tú estudiaste, que tengas un complemento con lo que vas a estudiar allá para que tu currículum pues, sea mucho más atractivo a nivel laboral. Rubén por ahí nos pregunta, muchas gracias Rubén Díaz, ejemplos de trabajos nivel A de NOC, ¿se puede conseguir como migrante en este programa de Manitoba para lograr la nominación provincial? Es la pregunta de Rubén. Sí, la clasificación nacional de ocupaciones o NOCs, para poder calificar no les quiero aburrir porque ese sería el tema de otra plática, pero así está compuesto el mercado laboral canadiense y básicamente significa que debe la persona de trabajar en un puesto de trabajo que requiera de una educación superior. Ok, perfecto. Gerardo dice, yo tengo 41 años, ¿todavía puedo aplicar a través de los estudios? Sí, dependiendo también de preferencias ciertas. Absolutamente, sí puedes. Perfecto. Mónica Cruz, ¿puedo también estudiar un posgrado? Totalmente. Si ya tienen la licenciatura, Nash, sí, siempre tendría que ser un posgrado o inclusive una maestría. Es decir, si ya tengo no puedo irme para atrás haciendo un certificado, tiene que ser algo superior a lo que yo ya tengo en mi país de origen. Pero si es algo completamente diferente a lo tuyo, aún así, ¿recomiendas mejor un posgrado? Sí, porque es un grado superior, exactamente. Ok. Y bueno, aquí me está preguntando Ricardo un poquito los costos de vida, aproximado cuánto se requiere por una casa cómoda, vivienda, en Manitoba más o menos como cuánto cuesta. Pues si estamos pensando, por ejemplo, en Winnipeg, yo pensaría que
fácilmente un 40% más económico que lo que sería en Vancouver o Toronto, una casa, digo, no sé las dimensiones ni el presupuesto, pero yo calcularía unos $1,000 al mes canadienses, ¿no? Ok, no, pues lo que cuesta México y Guadalajara, igual más o menos. Bueno, en cuestiones migratorias importa si voy a estudiar algo diferente, ya lo habíamos platicado, de Ernesto de la Cruz que nos preguntó. Me pregunta Kael Alexander, me dice, gracias por responder la pregunta anterior, ¿cómo compruebo la unión libre con mi pareja? ¿Cómo está ese tema? ¿Tienes que ir realmente casado por la ley o hay manera de irte y comprobar que es tu pareja, ¿no? Día de años. Sí, sí. Canadá acepta lo que en la ley migratoria se conoce como common law en inglés o convivencia civil. Se puede ingresar una solicitud así siempre y cuando el candidato cumpla con estas características que te voy a comentar. Tendríamos que tener evidencia de que han cohabitado, han vivido juntos por lo menos durante un año al momento de hacer la solicitud. Y no solamente que hayan vivido, sino que haya evidencia que lo demuestre, como cuentas de banco mancomunadas, INES o IFES dirigidos a la misma dirección, si existe un seguro de vida, un testamento, que el uno sea el beneficiario del otro. Ese es el tipo de evidencia que Canadá busca para determinar que sea una relación bona fide. Ok. Y Fátima pregunta, en esta provincia de Manitoba, si me voy como estudiante de posgrado o inglés, ¿mi hijo podría entrar a la escuela pública? Si estudia inglés, dijo ella. No, tiene que estudiar posgrado, ¿no? Un posgrado. Sí, un programa académico, sí, claro, siempre y cuando tu hijo esté, Mónica, ¿verdad? Entre los grados 1 y 12, de primero de primaria hasta tercero de prepa. Ahí existe la gratuidad en la educación. Ok, y bueno, Aldo pregunta, ¿qué opciones en el área deportiva? Aldo, con todo gusto ahorita se van a comunicar contigo para pasarte algunas propuestas en educación superior en el área deportivo. Rodrigo nos pregunta, tengo experiencia en construcción, me voy a estudiar algo de electricidad, ¿lo recomiendan? Y luego, podría ser. Sí, podría ser, porque eso viene a complementar su perfil como arquitecto, ¿no? Saber de los temas de electricidad de edificios, instalaciones, sí podría ser viable. Y Anel nos pregunta, si yo estudio y mi esposo tiene permiso de trabajo, ¿él puede iniciar el proceso de nominación? Sí, si tiene una oferta de empleo de parte de un empleador de esta provincia y que este empleador demuestre que ha estado operando por lo menos durante un año, entonces ella se podría convertir en el eje del proyecto mientras él estudia. Ok, padrísimo. Nerlan Fernández, gracias por tu pregunta. Pregunta para saber, los migrantes cubanos que están en fronteras, ¿servirás? No entiendo muy bien tu pregunta, Nerlan. Tal vez si me lo podrías complementar un poquito más. Y Jackie, buenas tardes. ¿Qué opiniones se tienen sobre las áreas de arquitectura y en odontología? Gracias de antemano, Jackie. La parte de medicina, ¿cómo la ves, David? Siempre es como la pregunta la parte de medicina. Sí, compleja, limitada casi al 100% para, no digo que al 100, pero casi para estudiantes internacionales. Para muchos de los programas tienen cupos limitados y los pocos lugares que hay se otorgan a residentes o ciudadanos canadienses nada más. Entonces, lo que yo te aconsejaría es que hagas un programa rápido como el que estamos platicando esta tarde, te conviertas en residente permanente y ya estando en Canadá entres, pues hagas un programa, ¿no? Si es que ya eres médico ahorita, entonces puedes allá completar esta parte para convertirte en médico en Canadá también. Y Diego Osvaldo López, el problema es que casi todos los posgrados, por no decir todos, son de un año. Bueno, pues... Es buena su pregunta, fíjate. Pero ¿qué estrategia hace Edulin si emigra a Canadá? Pues hace una combinación de programas. O sea, el programa nos permite, en la gran mayoría de los casos, no en todos, porque hay provincias que no, pero en la gran mayoría, que haga un programa primero y otro de un año y después haga enseguidita otro. Lo importante aquí es lo siguiente, para que tomen nota. No activen el permiso de trabajo de posgraduado al final, terminando ese primer año, porque ese permiso, esa oportunidad, ese privilegio que nos da Canadá es una vez en la vida nada más. Si tú lo activas, se te va a dar por un año y si estudias un año más ya no lo vas a tener y por ende ya no calificarías ni a una nominación provincial ni a la residencia permanente. Entonces, haz un programa, inmediatamente haces otro, puede ser similar o diferente, no importa, y
tendríamos el permiso de trabajo abierto de 3 años de duración al final. Ese es un buen tip. Jazz García nos pregunta, ¿por qué es importante entrar con un estatus de estudiante internacional? Bueno, porque ese es el tema de esta plática, para poder emigrar y hacer las cosas de manera correcta, pues tienes que estudiar. Nada se da por sí solo, digo, hay diferentes programas para emigrar. Puede ser a través de temas empresariales, de inversionistas, de profesionistas, en fin, hay muchos programas para emigrar, pero bueno, tenemos que elegir uno y la plática de esta tarde es cómo emigrar. O sea, no queremos irnos a hacer las cosas mal desde un inicio, no queremos irnos de ilegales y que nos agarren y estar siempre viviendo en la oscuridad y como fantasmas, ¿no? Sino queremos hacer las cosas de manera correcta. Ahora, también hay un punto importante, Jazz, que yo recomiendo y porque a través de los estudios, porque es la mejor manera para tú caer suave en el país. O sea, desde un principio, ya que llegas, estudias, te preparas en algo o en un programa que además que te va a crear valor a tu currículum personal y profesional, vas a conocer más acerca de la industria canadiense a través de los programas de co-op y va a ser mucho más fácil y es un paso muy natural después poder buscar trabajo o continuar con donde estás haciendo las prácticas profesionales, tu trabajo ya más en forma para poder ser un candidato en temas de residencia, ¿no? Entonces, sí es una línea también que facilita, a lo mejor no es la más rápida, pero sí la que te va facilitando las cosas para llegar, en este caso, al objetivo, ¿no, David? Absolutamente, lo has dicho muy bien. Estudios es la manera más eficiente e inteligente, yo diría, de emigrar a Canadá. Ok, y bueno, pues aquí nos está platicando también qué escuela tiene mayor prestigio y reconocimiento en Manitoba en posgrados. Más bien aquí yo creo que depende, Armando, de lo que quieres estudiar, te puedes acercar a nosotros y te podríamos ofrecer algunas alternativas de posgrados y vemos la parte también del programa que vaya más a medida de lo que te gustaría especializarte. Por aquí nos contestó ahora sí ya, nos platicó por acá Ernesto de la Cruz, bueno, vamos viendo. ¿Cómo compruebo la unión libre con mi pareja? Eso también por ahí ya lo habíamos platicado, Kael. Hay que comprobar IFES, hay que comprobar hospedajes. David, ¿qué nos comentas de nuevo con eso? Cuentas de banco mancomunadas, NASH, testamentos, seguros de vida, que uno sea beneficiario del otro, algunos servicios a nombre de ella, otros a los de él, según sea el caso. Y bueno, aquí Nerland ya nos preguntó nuevamente si este programa sirve para los inmigrantes cubanos que están en la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, la persona tiene que tener un estatus aquí en México para poder hacer la solicitud. Estos programas son universales, no son solo para mexicanos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que cumpla con los criterios del programa de inmigración y de académicos puede solicitarlo, seas cubano o alemán, de donde seas, no importa. Claro. Bueno, la verdad es que siguen las preguntas, pero sobre todo si quieres, pasamos, el tiempo se ha ido rapidísimo, ya casi son las 6 de la tarde. Me ibas a preguntar qué pasamos a... Sí, porque faltan 2 programas que quiero comentar. El Graduate Internship Pathway. Este programa es bastante interesante también de Manitoba. Se llama Graduate porque aplica para candidatos que vayan a esta provincia a hacer maestrías o doctorados. Tiene una gran ventaja y en cualquier disciplina, porque se llama así internship, porque la persona para poder calificar al final hace un internado en una empresa avalada por un organismo de Manitoba, similar a CONACYT aquí en México, y entonces así va a calificar sin tener que contar, Nash, con una oferta de empleo, simplemente porque hizo esta maestría, hizo ese internado, y ya va a poder calificar a la nominación provincial. Igualmente sí tiene que demostrar recursos económicos, pero si tiene una oferta de empleo además de esto, entonces ya con eso se exentaría de ese requisito. Es un programa bastante interesante también para personas que ya tengan una licenciatura, por ejemplo, y que quieran hacer una maestría en esta provincia. Entonces se facilita, todavía puede ser más ágil el proceso. Claro. Okay. Y por último tenemos el International Student Entrepreneurship Program. Bueno, es un piloto más bien, se llama piloto porque el gobierno lo está aprobando.
los prueban generalmente de 3 a 5 años, si funcionan bien, los dejan ya como un programa permanente. Es un pilot. Entonces, en este programa, el candidato que termine un programa académico tendría que ser forzosamente de 2 años de duración en cualquier disciplina, a cualquier nivel. Le propone a la provincia a través de un plan de negocios que él quiere precisamente emprender un negocio ahí. Puede ser un pequeño negocio, una pizzería, una tiendita, lo que sea, y que en donde hay que crear una acta constitutiva. En Emigra Canadá les ayudamos a hacer eso, es relativamente sencillo, en donde el candidato va a demostrar que cuenta con más del 50% de las acciones de ese negocio que está emprendiendo allá. Tiene que demostrar también de dónde provino ese patrimonio que está invirtiendo en el negocio que está sugiriendo que va a ser en Canadá. Entonces, no hay una cantidad específica, pueden ser $50,000, $15,000, $100,000, dependiendo de cada caso y cada negocio. Entonces, él se compromete a hacer este negocio en Manitoba y la provincia nos va a dar ese certificado de denominación provincial que estamos buscando. Perfecto. Pues miren, para estudiantes y empresarios. Entonces, aquí es muy importante, yo recomendarles, les quiero platicar, todo este tema de migración es muy amplio, ¿no? Y siempre es importante dirigirse con alguien que es un experto en migración y que se puede hacer un plan a la medida de acuerdo a cada familia, a cada persona. Y nosotros en EduLink somos una extensión y trabajamos muy de la mano con Emigra Canadá, es una extensión aquí en Guadalajara de Emigra Canadá, y queremos invitarlos a que, primero que nada, pues no voy a alcanzar a contestar todas las preguntas, pero ya en privado poco a poco les iremos contestando sus dudas, las cuales agradecemos muchísimo, pero sobre todo a que hagamos una cita con David Méndez. Esta cita normalmente tiene un costo de $200 canadienses, ¿verdad, David? Pero nos va a hacer un descuento para todos los que estuvieron en este live, que les encantaría saber más. ¿Cuál sería la mejor manera para poder migrar? Así es, hagan un screenshot de la pantalla para que la oficina autorice el descuento para ustedes que son nuestros representantes en Guadalajara, de $200 a 140 nada más. La evaluación migratoria tiene una duración de alrededor de 1 hora y media, y ahí determinamos de una manera muy precisa y real cuál es su perfil migratorio y qué programa es el que más les conviene. Puede ser Manitoba, pero qué tal que si su perfil me indica a mí que puede ser mejor en Alberta, o en Saskatchewan, o en British Columbia, o en las provincias del Atlántico. Entonces hay muchas posibilidades. Nosotros estamos físicamente en la Ciudad de México. Estas consultorías o evaluaciones migratorias las hacemos en línea, como estamos en este momento. Nuestras oficinas centrales están al sur de la ciudad, aquí en la alcaldía de Coyoacán. Nuestra empresa Emigra Canadá pues cuenta con más de 20 años llevando de la mano a personas que como ustedes buscan ese sueño, ese objetivo de establecerse en Canadá. Y bueno, nos gustaría que fuesen uno más de nuestros exitosos casos de inmigrantes en el país. Perfecto, pues como saben, pues es importante al tomar una decisión de emigrar, no nada más es tomar un vuelo e irse, sino hay que informarse, ¿no? Y estamos en muy buen momento ahorita para informarnos desde casa, poder hacer la cita directamente con David. Y yo he estado presente en varias citas que se han hecho, y se llena primeramente un cuestionario bastante amplio, porque hay que saber el perfil de quien me está aplicando. Y entonces ya la cita, yo siempre les digo a todos los que hacen citas con David. Y perdóname, Nashi, en inglés, porque eso me va a servir a mí para saber si realmente lo saben o no lo saben. Y hagan sus preguntas, tengan su lista de preguntas, porque siempre sucede que cuando se termina la cita dicen, ay, no pregunté qué pasa con mi perro, ¿no? Que si lo puedo llevar o no lo puedo llevar, o cómo le hago para llevármelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos, más bien, Emigra Canadá puede determinar cuál sería la mejor alternativa y la mejor estrategia, porque eso también es un tema de estrategia. Canadá recibe inmigrantes, me platicabas de alrededor de 360,000 el año pasado, o 350,000 el año pasado, pero siempre con una estrategia, y busca siempre a la gente que está preparada para poder vivir en Canadá. David, qué gusto, y muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, muy valioso.
lo que nos compartes. Un placer, muchas gracias por la invitación, Ash, y espero volverlo a hacer con ustedes en un futuro. Vi que tienes un público muy activo, muy proactivo, que está queriendo saber más de cuestiones de inmigración, de estudios, y pues simplemente dejarles con eso, que al final de esta plática, que a través de estudios se pueden cumplir de manera muy cabal, de manera muy eficiente de sus sueños de establecerse en Canadá. Es una manera eficiente, rápida, económica, como ya lo platicamos, de lograr ese objetivo. Y EduLinks, Emigra Canadá, pues estamos para apoyarlos a lograr ese objetivo. Sí, acérquense a nuestros consultores, estamos en varias ciudades de México, mándenle por WhatsApp la imagen de pantalla de esta sesión para que tengan su descuento en la sesión ya más personalizada para ver la estrategia de cómo emigrar a Canadá a través de los estudios o a través de otras formas, ¿no? Porque no es nada más los estudios, lo podemos hacer a través de Emigra Canadá. Y bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo, mi nombre es Nayeli Uriza de EduLinks. Les comparto mi WhatsApp personal. Si alguien quiere mandarme un WhatsApp, es el 33 10 92 26 10. Y bueno, vamos a revisar las preguntas y poco a poco vamos a ir contestándoles sus dudas. Les agradezco muchísimo su tiempo y el habernos acompañado. Cuídense mucho. Ahorita en esta época hay que estar bien de salud para poder viajar después a Canadá. Muchísimas gracias. Gracias, David. Hasta luego, Nash. Hasta pronto. Bye.